Buenas a todas, a todos. Voy a parar esta musiquita. Bueno, por ahí veo nombres que me suenan, no sé de qué me suenan esos nombres. Un saludo a todas. Muchas gracias por estar aquí, por haber acudido a la convocatoria. Y antes de comenzar, quiero dar las gracias a UNIR, que me hace posible compartir este ratito con vosotras y con vosotros. Y bueno, vamos a ver qué menú traemos. Vamos a hablar un poco, porque tenemos el tiempo así muy medido, pero vamos a tratar de dar un repaso muy rápido y nos vamos a concentrar en la parte última, en los puntos 4 y 5, que creo que son los más interesantes, ¿no? Muchos de los que aquí estáis creo que ya sabéis qué es esto de la musicoterapia, pero bueno, voy a dar dos pinceladas de qué es la musicoterapia, qué son las habilidades terapéuticas, cómo se deberían desarrollar y cuáles, y a partir de ahí ya nos metemos mucho más directamente en el espacio propio del mindfulness y de hacer presencia. Bueno, pues buen día desde México, dicen por aquí, desde Colombia. Un saludo a todos los que estáis desde Latinoamérica, a todos los que estáis desde España y vamos con ello. Como os decía, la primera pieza, ¿qué es esto de ser musicoterapeuta, no? Lo podemos encuadrar dentro de este concepto. Es un facilitador de un proceso musical que además es terapéutico, ¿no? En musicoterapia se establece una relación, o se trata al menos, de establecer una relación horizontal entre el terapeuta y el beneficiario, la persona con la que trabajamos, ¿no? Y es el musicoterapeuta el que facilita que ese proceso a través de la música se realice. Y por tanto tiene que tener una serie de capacidades para que esto sea posible, ¿no? Esto es lo que nos lleva al concepto este de habilidades terapéuticas. A lo mejor algunos que no seáis musicoterapeutas o que no hayáis entrado todavía en contacto con este mundo, a lo mejor tenéis la idea de que la musicoterapia es simplemente tocar y acompañar a alguien con música. Bueno, vamos a tratar de amplificar un poco ese concepto, porque fijaros, cuando hablamos de habilidades terapéuticas nos estamos refiriendo a destrezas y recursos de distintos ámbitos. Por un lado, lo que tiene que ver con la humanización. Por otro, lo que tiene que ver con la metodología, que en cómo hacer las cosas. Otra pestaña, otra base es todo lo que tiene que ver con la parte musical. Y después otra que pues, está relacionada con el mundo de los conceptos, de las teorías y de todas las áreas afines, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más desarrollado así. Empiezo desde abajo, la parte de los conceptos está vinculada pues, con todos los saberes afines a la musicoterapia, la historia de la musicoterapia y todas las ramas, desde la psicología, la medicina, etcétera, etcétera. La parte musical, pues es obvia, ¿no? Pues todas las capacidades que están vinculadas con el aprender a instrumentos, improvisar, componer, hacer el songwriting, que es una palabra muy, muy, muy clave en el concepto de la musicoterapia, la estética musical, la expresividad, la espontaneidad, etcétera, ¿no? En el tema de la metodología, esto, como he dicho antes, no es llegar y tocar. Hay unos procesos, hay unos procedimientos específicos, el diseño de los proyectos, la evaluación de esos proyectos, el cómo investigar, el cómo difundir todo eso. Entonces hay una parte muy, muy densa técnica, ¿no? Pero después está el individuo, el musicoterapeuta, que ha de tener una serie de cualidades que están vinculadas con su desarrollo personal, con su inteligencia emocional, con su capacidad creativa, su nivel de compasión, ya hablaremos un poco más adelante de este concepto, que tiene que ver con la capacidad de liderar y dirigir todo ese proceso, ¿no? En el que va a estar acompañando a su beneficiario, y tiene que ser alguien tremendamente flexible, ¿no? Entonces, bueno, una serie de ideas. Nos vamos a centrar en la que es más, la que está más vinculada ahora con esto de mindfulness. Cuando hablamos de humanización, hablamos, decía antes, de desarrollo personal, inteligencia emocional, compasión, creatividad, liderazgo, escucha. Puntos suspensivos porque cabrían muchas más, ¿no? Y lo importante para el musicoterapeuta, aparte de todos esos conocimientos que he mencionado antes, lo importante es desarrollar estas habilidades terapéuticas. Y esto hay que entenderlo de una manera global y holística. Cuando me desarrollo como persona, me desarrollo
como ser terapéutico y por tanto capaz de dar ayuda a los otros. Este desarrollo tiene que ser absolutamente atemporal, es decir, no es que haga un curso, haga un taller, me forme en un periodo de mi vida como musicoterapeuta y con eso avanzo. No, no. El desarrollo personal, desde las habilidades terapéuticas, está vinculado a un proceso que va a lo largo de toda la vida. Es un proceso desde que arrancamos hasta que terminamos, porque está constantemente vinculado con cómo somos fuera del espacio terapéutico, cómo nos encontramos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y todo eso que se produce fuera se cuela dentro de las sesiones, ¿no? Con lo cual hay que cuidar muchos ámbitos y lo tenemos que desarrollar en cualquier lugar, ¿no? No es, perdón, no tiene que estar sujeto a un momento concreto, ¿vale? Recuerdo aquí los 4 ejes principales, según Goleman, del desarrollo de la inteligencia emocional. Goleman dice que no podemos ser inteligentes emocionalmente si no hemos empezado a trabajar por la primera pieza. Esa primera pieza es la introspección, la capacidad de autoobservarnos, porque cuando yo tengo la capacidad de mirar para adentro, puedo llegar a la segunda pieza, a ese punto número 2, que es el de poder regular lo que he observado. Observo y digo, uy, es que cuanto viene no sé quién y me dice no sé qué, pues enseguida salto, ¿no? Si tengo la capacidad de darme cuenta de eso, voy a poder regular ese impulso y por tanto voy a controlar y no voy a generar un problema más allá del que yo pueda tener interno, ¿no? Cuando hemos sido capaces de trabajar esas dos piezas, la uno y la 2, somos capaces de dar el salto a lo social y por tanto trabajar con esto que ya todos hemos oído hablar muchas veces de la empatía, que es lo mismo, es ser capaces de atender al otro. Luego profundizaremos un poco también en este concepto. Y por último, en el momento que soy capaz de sentir a los otros, de darme cuenta de qué les pasa a los otros, puedo gestionarme, ¿no? en ese espacio. Y eso me vuelve a colocar en la posición número 1, ¿no? Con lo cual, esto es cíclico y es una interacción constante entre el yo, el mí y los otros, ¿no? Entonces, elementos esenciales en esto de las, de las habilidades terapéuticas personales. Si somos terapeutas, con ese desarrollo de las habilidades, lo que vamos a conseguir es adquirir densidad, adquirir un peso específico, que es el que después nos va a venir muy bien para poder prestar una ayuda, acompañar a otras personas. Los dos espacios más o menos habituales de adquirir ese desarrollo terapéutico es la psicoterapia en todas sus modalidades, todas las terapéuticas que podamos colocar y que sean afines a nosotros, para cada persona es una, o un tipo o una clase, ¿no? Y después el trabajo de self-experience, ¿no? El experimentar eso pues incluso hasta con musicoterapia, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de habilidades terapéuticas estamos hablando de un cultivo. Si queremos que algo se desarrolle, tenemos que cuidar las condiciones del ecosistema, tenemos que cuidar la temperatura, igual que con una planta, ¿no? Abonar el terreno, y esto hay que hacerlo constantemente. Si un año nos salen tomates, si no cuidamos esa tierra, al año siguiente probablemente no nos salgan, ¿no? O salgan de otra manera. Entonces es un trabajo continuado, como decía, y tiene que ver mucho con la idea de cultivo, de cultivo. Esto nos permite ya llegar a la parte troncal, ¿no? A la parte esencial de este encuentro, las habilidades terapéuticas y la presencia. Hablábamos antes, repito esta misma imagen, de que en la musicoterapia, en las terapias artísticas, establecemos una relación horizontal. No estamos nosotros que sabemos más y que además sabemos tocar, nos colocamos por encima. Todo lo contrario, ¿no? Estamos tratando de estar vinculado con la persona y facilitando ese proceso de comunicación a través de la música, aunque no solo de la música. Hay una frase ahí muy importante que dice: la técnica sin humanización es deficiente. Podemos, musicalmente hablando, ¿no? Saber muchas escalas, saber ser unos genios de un instrumento, pero eso no nos garantiza que podamos llegar al otro y que al otro le podamos acompañar y le podamos aportar algo, ¿no? Entonces, muy importante, por tanto, muy importante, por tanto, frase muy musical, que tenemos que cuidar esto de la habilidad terapéutica, la habilidad personal. Otra idea muy importante, somos el mensaje. El mensajero es el mensaje, es decir, simplemente por nuestra presencia ya estamos contando cosas. Nuestro aspecto está diciendo cosas, nuestra mirada está diciendo cosas,
el lenguaje de nuestras manos está diciendo cosas y tenemos que tener control de todo eso. Si no he desarrollado mi capacidad de estar en el presente, se me van a despistar muchas de estas comunicaciones que hago, ¿no? Muchos de estos códigos que empleamos, ¿no? Entonces es muy importante trabajar esto del control corporal, la creación estética de todo lo que está sonando ahí, mi capacidad de equilibrio personal. Yo no puedo llegar a una sesión y estar absolutamente desbordado por mis problemas de mi día a día, ¿no? Tengo que desarrollar una templanza, ser muy resolutivo y muy flexible a la hora de manejarme con todo lo que sucede ahí, tener la capacidad de innovar, de dar soluciones creativas a todo lo que sucede ahí. Tengo que tener una capacidad de altruismo muy grande, desarrollar una bondad compasiva esencial y una larga lista de cualidades que están vinculadas a esto de las habilidades. ¿Y lo de la presencia a qué está vinculado? Lo de la presencia está vinculado a atención, a la atención plena. Ahora iremos profundizando en eso, ¿no? A la capacidad de respeto. No puedo tocar una nota si no siento un profundo respeto por esa persona que tengo delante, ¿no? Por el altruismo, la paciencia, la cercanía, la confianza. Si no somos personas de confianza, si no somos confiables, quién se va a poner en nuestras manos, ¿no? El sentirnos compartidos, ¿no? El tener un compromiso por el otro y además hacerlo afablemente. Podríamos llenar esto de adjetivos. Yo he ido cuadrando así unos cuantos en la imagen y creo que, que podríais cada uno de vosotros ir añadiendo cosas, ¿no? Pero estas son las más esenciales, ¿no? Vamos a ir un poco más allá, ¿no? Y ya nos centramos en la parte esencial por la que os hemos convocado, ¿no? Mindfulness. Seguro que muchos de vosotros, cuando hablamos de esta palabra, enseguida tendemos a irnos a Oriente, ¿no? Mindfulness, un monje en un lugar de un remanso de paz donde todo es apacible y todo es calmado, ¿no? Pero mindfulness precisamente salió de Oriente y llegó a Occidente, a una universidad, a un complejo universitario, a Harvard, y decidieron quitarle toda la envoltura religiosa y traerlo a la sociedad moderna, donde todo es así, todo es rápido, todo es veloz y hay mucho ruido, ¿no? Por tanto, mindfulness está más vinculado con esto, con ser capaz de, de poder estar manteniéndonos en la tabla, ¿no? Cuando todo lo que está a nuestro alrededor es absolutamente amenazante, ruidoso, vertiginoso. Por tanto, a mí, más que hablar de mindfulness, me gusta hablar de actitud mindfulness. Es esa postura que yo desarrollo, ese posicionamiento en el que me coloco para poder vivir estas cosas, ¿no? Actitud mindfulness tiene que ver con desautomatizar, es decir, apagar el piloto automático y tomar los controles. Yo decido. Y esto implica que voy a empezar a controlar mi inercia, la velocidad con la que voy, con la que vamos, ¿no? Cuando controlo esta inercia, resulta que puedo empezar a quitar etiquetas y por tanto a dejar de hacer juicios, porque los juicios son eso, cosas que hacemos ya sin pensar, ¿no? Dejamos que nuestra mente nos domine y nos lleve, ¿no? Hablar de actitud mindfulness es hablar de silencio. Luego hablaremos de esto de qué es el monkey mind, esta mente de mono que todos tenemos dentro, ¿no? Y cuando empezamos a hacer silencio y empezamos a desautomatizar, de repente empezamos a hacernos presentes en el presente. Eso que es lo único que tenemos, el ahora. El resto, lo que ha pasado hace 10 minutos antes de empezar ya no existe, no puedo cambiarlo. Y lo que va a pasar dentro de 10 tampoco. Solamente me puedo manejar aquí, en este margen de los 10 segundos o de los 2 segundos en los que estoy pronunciando esto, ¿no? Y esto, cuando empiezo a ser consciente de esto, dejo de estar en el modo hacer, producir, hacer y paso al modo ser, ¿no? Estar aquí. Y eso me da una coherencia absoluta que se transmite. Y por tanto, ya solamente con que trabajáramos estos elementos, nuestra capacidad y nuestra habilidad terapéutica cambiaría radicalmente. Una propuesta, venga, un primer ejercicio. Os voy a pedir que cerréis los ojos.
Quizá esta charla se tendría que haber remitido exclusivamente a hacer silencio, pero bueno, a lo mejor iba a ser muy incómoda, ¿no? Vamos a hacer durante nada, unos segundos de silencio, silencio visual, vais a cerrar vuestros ojos. Te pido que sueltes lo que tengas en las manos, que reposes tus manos en las rodillas, en los muslos, y que trates de entrar en la selva de tu mente. Y la única brújula que vas a tener para entrar en esa selva va a ser la sensación corporal de que vas a estar respirando. Puedes hacer incluso hasta que sea muy sonoro para ti esa respiración. Me voy a callar 2 segundos para que escuches tu respiración. Trata de sentir si además de la respiración se cuelan muchos pensamientos. Esta es una de las claves de que nuestra cabeza está siempre, siempre produciendo sonido. Una definición formal. Luego practicaremos alguna pincelada, ¿no? Cuando la charla termine podéis volver un poco a estos 3 ejercicios que voy a proponer, ¿vale? La definición así como más oficial, un poco traducida, ¿no? La facultad de ser consciente intencionalmente al momento presente sin emitir juicio. Bueno, definición clásica, ¿no? De John Kabat-Zinn, el creador del mindfulness en los años 70. Vamos a traducirla un poco. Facultad. Si es una facultad quiere decir que es un entrenamiento, es decir, algo que tengo que adquirir y solamente lo adquiero si lo practico. Entonces, como el que hace gimnasia, el que va a hacer un maratón, tiene que adquirir la facultad de recorrer grandes distancias. La facultad de ser consciente. ¿Qué significa ser consciente? Es decir, de darme cuenta de que puedo atender a mi propiocepción, es decir, a los mensajes de mi cuerpo, que puedo regular mis emociones, que puedo dar validez a lo que estoy atendiendo, ¿vale? Hacer lo que se denomina meta-atención, atender a lo que atiendo, darme cuenta de que soy el observador que observa, ¿no? Estos juegos de palabras que a veces suenan un poco así, pero que son clave, ¿no? Atender al observador que observa. Intencionalmente, porque lo hago voluntariamente, yo decido estar en el presente, no es un automatismo. Y al momento presente, lo que decía antes, estar en esto, en el ahora, porque no tengo otra cosa. Es lo único que poseemos y es fugaz, o sea que imaginaros, no poseemos prácticamente nada. Y sin emitir juicio, es decir, poniendo el piloto automático en modo manual. Y aunque la nave sea inestable, sobre todo al principio, cuando empecemos a hacer el ejercicio este de ser conscientes, pues es importante trabajarlo desde ahí. Por tanto, mindfulness es colocarnos ahí en primera fila del escenario y recibir esa iluminación. Observarnos. Ser el principal objeto de investigación, el yo. Pero esta luz no se tiene que quedar ahí, no tiene que ser una luz como esta que tengo yo aquí delante, que me ilumina y permite que vosotros me veáis, ¿no? Es una luz que tiene que ir para adentro, es una luz que tiene que iluminar dentro para que seamos capaces de ver qué pasa dentro, ¿no? Hacer ese camino que dice Goleman, ¿no? De la primera pieza que es la autoobservación, ¿no? Empezar por ahí, meter esa luz dentro y a veces pues estas cosas nos asustan mucho y por tanto cuando hablamos de mindfulness pues estamos hablando de algo que bueno, a veces no es tan fácil, ¿no? Otros conceptos, ¿no? Esto de mindfulness tiene que ver con la mente en blanco, dejarla totalmente en blanco, practicar esto que es, yo practico mindfulness y me relajo, tener pensamiento positivo, todo es bueno y todo es fantástico, hablar de mindfulness es decir que yo dejo las emociones ahí fuera, porque ya está, yo entro ya en como una especie de trance, de nirvana y ya floto por encima del dolor del mundo, ¿no? Un dolor que no me interesa, ¿no? Porque esto me convierte en un ser tremendamente espiritual y me hace tener un sistema de creencias tan sólido y tan resistente con el que puedo, vamos, vadear cualquier problema en mi vida. Pues nada, todo esto es falso, ¿vale? Todas estas ideas, vuelvo para atrás, no tienen nada que ver con mindfulness. No podemos dejar la mente en blanco,
este cacharrito que hay aquí, está preparado para generar 60.000 pensamientos al día. ¿Quién es el listo que viene y lo frena? Yo no, por lo menos. Tampoco es una técnica de relajación. En esto no es que yo estoy muy de los nervios y llego y hago mindfulness y ya me relajo. Derivado de practicar mindfulness puede ser que me relaje, pero no se trata de relajarme, ni de pensar positivamente porque sí, ni de decir que no a las emociones, todo lo contrario, es ponerlas en primer plano, escuchar a las emociones, fundamentalmente, porque son la clave, ¿no? No es estar ahí fuera del mundo, en trance, todo lo contrario, es estar conectado con el mundo, piel con piel con el mundo, ¿no? Ni es rehuir el dolor. En todo caso, es trabajar el sufrimiento, es otra cuestión muy diferente, ¿no? Los científicos han llegado claramente a la conclusión de que una mente divagante es una mente infeliz. ¿Infeliz por qué? Por esto que hablábamos antes, ¿no? Este concepto, el monkey mind, una mente que está dominada por los monos de la mente. Pues imaginaros, si pensamos en el zoo, cómo se comportan los macacos que están dando gritos y saltos, pues es imposible rendir, tener paz, estar con uno mismo, poder escucharse, si la que manda es la jauría de monos que tenemos dentro. Técnicamente, ¿qué significa esto? Fijaros, hay un concepto que se llama la red por defecto, o la actividad basal, es decir, la actividad del cerebro cuando no estamos haciendo nada. Yo ahora que estoy hablando y que estoy procesando toda esta información, pues tengo todas mis regiones neuronales trabajando a la par para estar aquí dando el 100%, ¿no? Y cuando de repente paro y me quedo así como caminando, mi cerebro no para y entra en esto que llamamos la red por defecto. Antes la red por defecto era algo que no se analizaba, que no se tenía en cuenta. Desde hace unos años no se publica ningún artículo de neurociencia si no se hace mención a la red por defecto. Y se dieron cuenta los neurólogos, los neurocientíficos cognitivos, que la red por defecto es lo que más actividad del cerebro tiene. Ahora vamos a ver algunos datos, ¿no? Cuando hacemos algo, esto que estoy haciendo yo ahora está comportando exclusivamente el 5% de mi actividad neuronal, solamente el 5%. Os daba antes la cifra de los 60.000 pensamientos diarios. Curiosamente, el 90% de ellos, el 95% suelen ser los mismos todos los días. Con lo cual, fijaros si vamos en piloto automático todos. Ese 95 suele ser inconsciente, bueno, suele, vamos a quitar el suele, es inconsciente, forma parte de un plano al que no tenemos acceso nunca, no tendremos acceso nunca, ¿no? A veces a través del recordar los sueños o estar en estados alterados de conciencia o de hipnosis, podemos acceder a parte de esa información, ¿no? La red por defecto nos sitúa automáticamente y por defecto, vale la redundancia, fuera del presente. Voluntariamente está fuera, ¿no? Es muy narcisista, es muy autorreferencial, muy de yo, mime conmigo y lo mío. Por tanto, cuando trabajamos mindfulness, que desactivamos mucho esta red por defecto, pues dejamos de ser muy autorreferenciales. Es una red muy inercial, coge mucha velocidad. Y en el momento que somos muy inconscientes y que vivimos muy sujetos a esos automatismos, pues la red por defecto nos domina. Muchas de las investigaciones relacionadas con el Alzheimer están descubriendo que son más propensos a estar vinculados con esta deficiencia, con esta enfermedad, las personas que tienen una red por defecto muy activada, ¿no? Entonces, ojo, esto tiene una trascendencia bastante más grande que la de bajar las revoluciones, ¿no? A mayor actividad, mayor estrés. Y por tanto, a mayor actividad, más trabajo tenemos que hacer para poder reducirla, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de mindfulness, hablamos de que es algo muy simple, como el mecanismo de una trompeta, soplar y mover 3 pistones. Pero tocar una trompeta no es nada fácil, ¿no? ¿En qué se basa? En esto, en algo que tenemos delante de las narices y que lo llevamos siempre puesto, que es respirar. Inhalar y exhalar. Todo por la nariz, ¿vale? No nos vamos a meter por ahí toda la parte somática de la respiración para poder avanzar, ¿no? Segunda propuesta. Os vais a poner la mano en el estómago, en el bajo vientre, y vais a tomar aire por la nariz y soltarlo por la nariz, tratando de que al tomarlo llenéis la panza, ¿no? Es muy importante este tipo de respiración en mindfulness.
y un ejercicio muy bueno, es contar del 40 al 1. Yo lo había dejado aquí del 10 al 1, y en el momento que veis que la mente se os ha ido y que no está centrada aquí, en esta parte del cuerpo y en el aire que entra y en el aire que sale, volvéis a contar, ¿vale? Cuando acabemos esta charla, tratáis de contar del 10 al 1 y veis a ver si llegáis al 8 o al 7 o al 1. Y si llegáis al 1, hacéis la cuenta y el ejercicio eh, desde más atrás. Posturas. Lo ideal es mantener, podéis estar sentados así o sentados en una silla con las piernas en ángulo recto en el suelo, bien plantadas, las manos sobre las piernas y la espalda recta. Eso es lo más básico y lo más importante. Después podría haber mudras, colocaciones de las manos, pero eso ya para avanzados, ¿no? Cuando estamos desarrollando actitud mindfulness, estamos trabajando el mindfulness, lo que estamos obteniendo como proceso que lo acompaña es esa calma, ¿no? Calma neuronal, calma cardíaca, que se traduce en calma meditacional, ¿no? Fijaros un dato, tal y como respiramos, así es nuestro estado. Hay dos áreas muy importantes, el locus coeruleus y el complejo Prebottinger, que están en el centro, aquí, en la médula. Ahora vamos a ver algunos datos sobre el cerebro que os van a ayudar a entender esto. Por tanto, si nunca prestamos atención a nuestra respiración, que está controlada por el sistema nervioso autónomo, probablemente nuestra mente va muy a la deriva, ¿vale? Importante respiración nasal, porque eso nos permite regular las emociones, controlar no me viene la palabra ahora, estos dos sentidos que sumados a los 5 habituales nos hacen tener 7 y son dos de los más importantes, la propiocepción y la interocepción. Y cuando ralentizo la respiración, automáticamente logro calma mental. Cuando respiro lento. Dos ideas muy básicas con respecto a nuestro cerebro. Obviamente, hoy en día ya hay decenas y centenares de artículos científicos sobre neurociencia y mindfulness, neurociencia y meditación, porque han descubierto que es una vía de conocimiento del cerebro y de nuestras funciones superiores increíble, ¿no? Entonces, el cerebro le podemos entender de dos maneras distintas, ¿no? Como algo que se ha desarrollado filogenéticamente, es decir, desde el cerebro reptiliano al cerebro límbico y al neocórtex, y también esto nos permite entender el cerebro como capas de profundidad. Las más presentes, el neocórtex, es más superficial, es lo que está por aquí arriba, es lo que nos hace Homo sapiens, y conforme vamos profundizando en el cerebro, pues vamos accediendo a lugares mucho más profundos. Esos lugares más profundos dominan respuestas que son más automáticas, que están más vinculadas con el instinto, ¿no? Fijaros la velocidad, porque el cerebro es una red de muchas autopistas que se entrecruzan, con lo cual para que esa información que viene de abajo a arriba, bottom up, es un concepto de la neurociencia, desde que llega por el tronco encefálico hasta que se entera el córtex prefrontal y yo me hago consciente de algo, pasan 600 milisegundos. Fijaros, ¿no? Las emociones, muchísimo más rápidos. En 200 milisegundos nuestra amígdala ya sabe lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros no sabemos todavía lo que pasa. Tienen que pasar todavía 600 milisegundos. Imaginaros, ¿no? Cuando hablamos de cerebro y mindfulness, tenemos que entender el cerebro como un órgano extendido. Este concepto de la mente corporizada, ¿no? Cerebro, cuerpo y ambiente. No hay sensación sin cuerpo, no hay acción sin sensación, no hay sensación sin acción, ¿vale? Somos un cerebro completo, ¿vale? Entonces, cuando respiro nasalmente, empiezo a poder acceder a alterar, a cambiar procesos neuronales que están manejados por el sistema nervioso autónomo, que no puedo acceder a ellos de ninguna otra manera. Pero cuando pongo conciencia en la respiración, de repente funciones que están vinculadas con el cerebro reptiliano y el cerebro límbico empiezan a ser modificadas por esa atención a la respiración. Y esto empieza a tener una serie de beneficios funcionales. Es decir, llegan aquí, a la parte de la consciencia. Por eso se habla siempre de que cuando practico mindfulness me hago más consciente del presente, porque hay una red que se llama la red frontolímbica, es decir, del córtex prefrontal hacia atrás con el sistema límbico,
y hace que tenga mucho más poder la dirección de arriba a abajo respecto a la de abajo a arriba, que es más impulsiva, ¿no? Es más primaria. Por tanto, cuando desarrollo actitud mindfulness, estoy trabajando mis habilidades terapéuticas. Esta sería un poco la lógica así contada muy rápidamente, ¿no? Vamos avanzando, que quiero dejar un espacio para que podáis hacer preguntas y podáis, si queréis, comentar alguna cosa al final, ¿no? Partíamos de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, y todo el mundo diciendo, uf, uf. Pero resulta que llega Sartre y dice, la conciencia que dice existo no es la conciencia que piensa, y empieza esto a desestabilizarse un poco, ¿no? Y luego llega Eckhart Tolle y dice, no, más que pienso, luego existo, sería más interesante tener el planteamiento de tengo conciencia, luego existo, porque a mayor conciencia, más capacidad de darme cuenta de lo que estoy viviendo, ¿no? Y nos coloca también en otro principio muy esencial dentro de mindfulness, es que soy mucho más allá que lo que mi mente piensa, ¿no? Dibujado de esta manera, pues el pensamiento es algo que se sujeta dentro de estas cuatro paredes que tengo yo aquí y que todos podéis apreciar muy bien, pero la conciencia es algo que está mucho más allá, es algo, la conciencia trasciende el pensamiento, es algo absolutamente integrador, absolutamente holístico. Soy mucho más que mis pensamientos, soy mucho más que mis ideas, soy mucho más que mis emociones, mis sensaciones, soy mucho más que David, director académico del máster de musicoterapia de UNIR, soy mucho más que David, musicoterapeuta, mucho más que todos los apelativos que yo pueda poner aquí. Soy lo que queda después de todo eso, ¿no? Lo que practicamos con mindfulness es esto, ser el observador que se observa, la metaatención. Cuando soy capaz de desarrollar la metaatención, puedo regular mi atención, es decir, puedo decidir dónde la focalizo. Esto me da una capacidad y un poder maravilloso, porque puedo rendir mucho más, por ejemplo, puedo estar mucho más concentrado, puedo memorizar mucho más, con lo cual en la escuela, imaginaros los beneficios que comporta esto, ¿no? Puedo regular mis emociones. Si dejo de tener reacciones y empiezo a tener respuestas, quiere decir que estoy regulando todo esto, ¿no? Empiezo a atender a las señales de mi cuerpo, ¿no? Y empiezo a tener una autoperspectiva de quién soy, qué es lo que quiero, y puedo empezar a ser yo mismo. Y no lo que el sistema de creencias de mi alrededor, mi cámara se ha vuelto loca con el movimiento de manos y ya la hemos recuperado. Desarrollo la autoobservación a la que ya nos hemos referido antes y me hago presente, ¿no? Por tanto, la clave para el musicoterapeuta no es tocar desde aquí, no es saber mucha música y saber muchas escalas y sino tocar, hacer música desde lo que siento, ¿no? Profesional de las funciones terapéuticas de la música como terapia. Importante esa definición. Y aquí entramos en un punto crucial, y es el de la compasión. La compasión no es lástima, no es relación de poder, esto es algo de nuestra cultura judio-cristiana, ¿no? Pero desde Oriente nos viene una visión mucho más así, mucho más horizontal, ¿no? Esa imagen que vuelvo a repetir ahí que colocaba al principio, ¿no? La compasión es el conjunto de habilidades que tenemos todos para responder al sufrimiento de los demás, es decir, hay un componente de acción. Y para poder ser compasivos, para poder actuar compasivamente, tenemos que poder servirnos de la empatía, de la atención y de la imaginación. Ahora veremos por qué, ¿no? Esto de la compasión, además, como veis ahí, es un sistema de cuidado a los vulnerables y está muy enfocado a la cooperación social. La musicoterapia no es para mí mismo, es para ayudar a otro, ¿no? Y en última instancia, pues si lo llevamos a últimos posicionamientos, está muy vinculada con el desarrollo de la especie, ¿no? La empatía es cognitiva, es yo te comprendo, es decir, hay cortes prefrontal, yo entiendo lo que te está pasando, ¿no? También hay un conocimiento emocional, siento lo que tú estás sintiendo, es decir, hay sistema límbico. Pero es la compasión la que me lleva a levantarme y pasar a la acción. Es la que me lleva a decir, me voy a formar como musicoterapeuta porque quiero ayudar a los demás y lo quiero hacer desde el conocimiento, ¿no? No desde la ocurrencia, ¿no? Ay, perdón, que se me va para adelante. Y esto de la compasión, lo que me da es una mirada muy, muy, muy humana.
Cuando actúo compasivamente, el automatismo y el prejuicio no existe porque estoy viendo a la persona con lo que es y me estoy viendo yo frente a la persona, ¿no? Esto ahorra el cerebro es muy dado a que tengamos prejuicios porque así ahorra, ¿vale? Dice, concepto flor, ya está. Como ya sé lo que es una flor, me dan una flor con mis años y ¿para qué le voy a hacer que mi cerebro límbico se esfuerce en emocionarse con la flor si ya el concepto está y que te den una flor ya lo tengo asimilado, ¿no? Con lo cual, actitud mindfulness implica reactualizarme constantemente, ¿no? Tener una mente de principiante que vive todo como algo nuevo, ¿no? Cuando estoy en el prejuicio y en el automatismo, mi corazón se cierra y por tanto nos olvidamos de tocar desde ahí, ¿no? Esto lleva un desgaste emocional increíble, todo lo contrario a estar en el mundo de la compasión, ¿no? Los médicos que ahora en el COVID hayan actuado desde este concepto de la compasión, de la humanización, de las habilidades blandas, han tenido muchísimo menos desgaste y muchísimo menos burnout, obviamente, ¿no? Ese es el gran hilo, ¿no? La gran barrera entre la medicina tecnificada, ¿no? Y la humanidad compartida, ¿no? Una es absolutamente vertical, yo que soy el que sé y el que está aquí para ayudarte y además acompañarte, ¿no? Ya, que es un poco el concepto desde el que nos movemos en mindfulness, ¿no? Y estamos con la lógica esta de que esto hay que ejercitarlo, ¿no? Pues el ejercicio empieza por aquí, pero como ya hemos dicho, integra a todo el cuerpo, ¿vale? La tercera propuesta, la que nos sirve para llegar al final y dar este espacio para que podáis hacer alguna pregunta, tiene que ver con hacer el ejercicio de salirnos del cauce del río. Yo tengo aquí una piedra aquí a mi lado que está fuera de esa curva, ¿no? Se ha salido del cauce. A ver si muevo la cámara bien. Ahí, ¿veis? Se ha salido del cauce y para, y se sienta, y observa cómo todo lleva ese rumbo, ¿no? Ejercicio que os propongo para luego también, ¿vale? Y con esto llego a este final de las ideas que quería proponer aquí para abrir un poco el diálogo con vosotros. Y si queréis ideas así, bueno, canal de YouTube que ya supongo que muchos conocéis. Y me voy a quedar en la diapositiva anterior, en esta, ¿vale? Y voy a leer alguna de vuestras cosas. Moraima dice que buena charla, muchas gracias, David. Gracias a ti por estar ahí. A ver, Ulf dice, quizá en vez de concentración que asocio con esfuerzo contra ti mismo, lo llamaría dejar que te des cuenta, dejar todos tus pensamientos y observar y observar y observar. Esto se basa en parar y hacer silencio y observar. Ser un mero espectador como si estuviéramos en un cine. Lo que nos pasa por aquí son 50.000 pensamientos, 60.000 para ser más exactos. Entonces cuando paro y medito, cierro los ojos, estoy en silencio, aunque yo he puesto música al inicio, pero es silencio, cerrar los ojos y observar y estar en la respiración. Este es el ancla. Esto es lo que me sujeta al momento presente, porque le quito esta tarea al sistema nervioso central y se la doy al sistema nervioso autónomo, se la quito al sistema nervioso autónomo y se la doy al sistema nervioso central. Y estoy aquí anclado en esto. Y el pensamiento de no sé qué tengo que hacer, no sé qué viaje tengo que hacer, no sé qué me ha dicho, y todo eso lo dejo pasar y me quedo con la respiración. Ese es el ejercicio. Esto, como decía antes, no hace falta ir a comprarse nada, lo podemos practicar en cualquier lugar. Al principio, si no estáis familiarizados con esto, es importante hacerlo en un lugar tranquilo y silencioso, y conforme le cogéis práctica, podéis ir en el autobús, no conduciéndolo, siendo llevados en el autobús y pudiendo practicar mindfulness a pesar del ruido que haya, ¿no? A ver, veo por aquí Joana, hola David, un abrazo muy fuerte desde Oporto, un abrazo grande, cuánto tiempo. Con esto, todo el COVID y todos los cambios que nuestra sociedad vive, hay mucha gente que descubrió el mindfulness, cierto, ha sido de gran ayuda, ¿no? Y algunas terapias alternativas o complementarias, vamos a decir. Como, a ver que se me va tu comentario, como musicoterapeutas, ¿qué podemos hacer nosotros desde el online? Pues es que se ha abierto dicho así muy coloquialmente, se ha abierto un gran melón, ¿no? Se ha abierto un campo de posibilidades y hay que investigar, ya hay mucha gente que está investigando cómo trabajar con los ordenadores, buscando software que por lo menos quitan el delay o lo atenúan un poco el salto que hay entre lo que yo sueno aquí
y el mensaje, el sonido que os llega a vosotros, ¿no? Pero esto nos lleva a cambiar la metodología. No podemos hacer sesiones exactamente iguales que las que hacemos cuando estamos en vivo, ¿no? Porque obviamente hay este desfase, ¿no? Entonces hay que servirse de, si estamos trabajando con niños, que sean los padres, los papás, nuestras manos, ¿no? Y nosotros ser los que inducimos, los que dirigimos desde el otro lado de este marco, va por ahí yo creo que un poco la cosa, ¿no? Carolina dice saludos, voy viendo a ver las que puedo ir. ¿Algún ejercicio en la práctica con música? Lo interesante del mindfulness es desenchufarnos de inicio, porque es meter un componente más y la música nos lleva a sitios, ¿no? Puede ser, ¿no? Hay muchas modalidades dentro de la práctica de la atención plena, ¿no? Puede ser la de mirar un objeto, hay gente que mirar una vela, mirar un punto, mirar una mancha en la pared, obviamente con los ojos abiertos, o un sonido. Mucho más interesante un sonido que una música, ¿no? Yo a veces voy a coger uno de mis cuencos, y esto no tiene que ver con la musicoterapia, tiene que ver con la sonoterapia. Voy a por un cuenco, un segundito, digo que tengo una gran colección de cuencos tibetanos que no los uso para hacer musicoterapia, sino para sonoterapia, que son cosas distintas, y entonces esto, no sé si llega, poner por ahí un sí o un no, lo doy un poco más fuerte, sí, bien, es que es muy potente esto, ¿no? Entonces, esto sí que me puede ayudar a focalizar la atención. Pero una música, si además soy músico, pues me puedo ir por la melodía, me puedo ir por la armonía, puedo empezar a... Y se trata de estar anclado en el presente, ¿no? He vuelto a volver loca la cámara con mi mano. Ya está. ¿Sabéis? Poder de la energía. Bien, a ver si se queda ahí ya. Mindfulness es entonces un proceso de autopurificación mediante la autoobservación. No necesariamente purificación, no hay que purificar nada, sí que hay que observar mucho. Porque hay una idea muy interesante en esto, y es que lo que somos está bien, no hay que cambiar nada. Solamente tenemos que conectar, o sea, vincularnos con lo que ya somos, que a veces ni siquiera lo sabemos. Y nos hemos convertido en un personaje que no tiene nada que ver con lo que en esencia somos, ¿no? Entonces, es como quitar capas, ¿no? Es deshacernos, desprendernos, más que incorporar y purgar, es quitar cosas que son innecesarias, muchos clichés, muchas creencias, muchos personajes que nos hemos ido poniendo delante, que lo único que hacen es estorbar y pesar mucho. Hay que ser muy valiente para meterle mano a eso, ¿eh? Pero el viaje es muy valioso. Era Bach compasivo cuando... A ver, ¿era Bach compasivo cuando hacía música por amor a los demás? Probablemente sí, lo que pasa es que no pude conocer. ¿Qué diferencia a un músico que hace su música para beneficio de los demás de un musicoterapeuta en mindfulness? Pues probablemente ninguna, porque la compasión nos iguala a todos. Aquí no hay títulos ni hay... Si yo toco compasivamente, pues es lo mismo que toque compasiva, pero eso sí, el músico no está haciendo musicoterapia, está tocando compasivamente, que es distinto. ¿Vale? El musicoterapeuta es el que hace musicoterapia, porque sabe de todas esas cosas que hemos hablado antes, ¿no? Y tiene capacidad de proponer unos objetivos terapéuticos y de evaluarlos y de sopesar si se ha llegado a cumplir o no, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que me queda un minuto solo. Vamos a por una última cosa. ¿Qué diferencia diría David que hay entre el mindfulness y la meditación? Es lo mismo, ¿eh? Distintas modalidades. La actitud mindfulness es como que lo llevas al día a día y puedes estar en actitud mindfulness sin necesidad de estar meditando. ¿Vale? Me tiene enganchada, dice Illecid. Pues me alegro, me alegro, me alegro. Quiero preguntar qué hace la musicoterapia con las personas. ¿Solo los músicos pueden hacer musicoterapia? Hay que tener conocimientos musicales, es muy importante. Y además conocimientos terapéuticos. ¿Vale? Bueno, hemos llegado a 45, hemos llegado a cumplir el tiempo. Eh, no puedo responder a todas las preguntas. Os dejo mi mail si alguno queréis comentar alguna cosa, david.gamella@unir.net, ¿vale? Y puedo, no sé, alguna curiosidad que tengáis por ahí, pues responderos. Muchas gracias por haber estado aquí, ha sido muy interesante, hemos sido 105, 106 personas.
muchas gracias por la atención, por la generosidad de vuestro tiempo y que esto al menos os sirva a los que no lo conocíais, pues para adentraros en el mundo del mindfulness, porque es un gran camino y lleno de maravilla, la maravilla que sois todos vosotros. Pues nada más, un abrazo sonoro a todos, a todas y espero volver a encontraros pronto en este espacio de unir. Chao, chao.